Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das. Ayúdanos a entenderte. Háblanos por medio de tu palabra y que nosotros podamos darte gloria y honra. Podamos creerte y seguirte y obedecerte. Que tu palabra prevalezca y sea glorificada y actúe en nosotros los creyentes y en todo el mundo. Y se esparza por todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el mensaje de hoy se titula Más fe, servicio y gratitud. Recordemos que cuando Dios nos dice algo, es porque Él nos va a dar el poder para hacerlo. Esa es la gracia, que Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, más fe, eso es lo primero que vamos a ver hoy. Lucas 17, vamos a ver primero el versículo 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces, pensemos un momentito en los tropiezos. ¿Qué significa la palabra tropiezo? Viene de la palabra escándalo y originalmente se refería a una trampa. Había un palito en el camino, ahí en la selva, digamos, y la persona caminaba y donde tocaba ese palito se activaba una trampa. A eso se refiere. Aquí Jesús nos dice, imposible es que no vengan tropiezos. Jesús acaba de hablar de Lázaro y el rico, y cómo el rico quiere que le testifique a aquellos 5 hermanos para que no vengan a ese lugar de tormento. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. No, padre Abraham, pero si alguno se levantase entre los muertos, se persuadirán. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara entre los muertos. Y entonces, ¿cuántas personas podemos decir no se han ido al infierno, no se han ido separados de Dios eternamente porque otros los hacen tropezar? Otros son una trampa. Y vamos a quedarnos un momentito pensando acerca de esto. Dios le dijo al pueblo de Israel, no se case con los pueblos en la tierra prometida, con los pueblos paganos, con los pueblos de esas tierras, porque ellos les serán tropiezo para ustedes. Así les dijo. Así que entonces, dice Jesús que es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Así que el tropiezo puede ser, hermanos, el tropiezo puede ser nuestra propia carne, nuestra mala actitud. Puede ser no resolver los problemas en nuestro hogar o en la iglesia a la manera bíblica. Todo esto puede ser tropiezo. Puede ser, nosotros podemos hacer tropezar a un creyente porque conocemos mucho, supuestamente, de la Biblia y no nos importa y entendemos cosas, pero hay gente débil que eso le afecta. Y entonces Pablo decía, mire, si a un creyente, decía él, le ofende que usted coma carne que se sacrifica a los ídolos, y él explicó, los ídolos no son nada, y quien hizo todo es Dios, de él es el cielo y la tierra y su plenitud. Así que si usted come esa carne realmente no está haciendo mal. Pero si por eso alguien se ofende y él cree que usted adora ídolos, entonces no coma carne. No seáis tropiezo ni a gentiles, ni a judíos, ni a la iglesia de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso era carne que sacrificaban a ídolos. Los creyentes podían comerla, siempre y cuando no le afectara a alguien. Si alguien lo veía comiendo esa carne y decía, mira, entonces él adora ídolos.
Entonces, ¿qué? Puedo adorar a Dios y puedo adorar los ídolos. Ok, eso es una forma de hacer tropezar. Podemos hacer tropezar, nos pueden hacer tropezar por medio de doctrinas equivocadas, causando divisiones, como dice el libro de Romanos capítulo 15. No lo tenía este versículo así, pues, como que lo iba a decir, pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Una vez escuché a un hombre en un bus que él iba a las iglesias y prácticamente las destruía, las desanimaba. Y el hombre le dijo al otro, ¿y cuándo me invitas a su iglesia? Y él le dijo, no, hermano, es que, la otra vez se cerró una iglesia por lo que usted dijo. Imagínese. Eran iglesias que estaban empezando. Hay que fijarse en personas que hacen divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. ¿Cuál doctrina? La Biblia. Y que nos apartemos de ellos. En Timoteo nos habla de los malos hombres y dice, a estos evita. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. Así que la mala doctrina, la mala actitud puede hacer tropiezo. Y dice Jesús que en el versículo 2, Lucas 17:2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y que se le arrojase del mar. O sea, esas piedras podían llegar a pesar hasta 500 kilos. Que se le amarrara aquí y la piedra y lo tirara a lo profundo del mar. Dice Jesús, oiga lo que dice, que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. Está hablando de niños. Qué impresionante, ¿verdad? Él dijo, dejad venir a mí los niños, ¿verdad? Porque los tales es el reino de los cielos. ¿Cuántas personas no hacen tropezar a los niños? ¿Cómo? Faltándoles el respeto. Esto, dice Jesús, mejor se le amarrara un mecate aquí y una piedra que pese unos 500 kilos y se le arrojase en el mar. Sería mejor eso, dice Jesús, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Podemos hacer tropezar a nuestros pequeños cuando llevamos nuestros problemas con los hermanos de la iglesia a nuestro hogar. Es que este hermano y es que esta hermana, y criticar y luego nos preguntamos ¿por qué mi esposo o por qué mi esposa o por qué mis hijos o por qué mis nietos no quieren ir a la iglesia? Ya usted mismo los vacunó en contra de la iglesia. Usted llevó los problemas de la iglesia a su casa y les dijo a sus hijos que en la iglesia hay problemas que no se pueden solucionar. Hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Otra cosa que vamos a ver es que necesitamos, siempre pensando en la fe, más fe para perdonar. Versículo 3 al 6. Lucas 17, versículo 3 al 6. Vea lo que sigue diciendo. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Hermanos, digamos cosas que la Biblia dice. Hay personas, aunque no es prácticamente el tema, pero voy a mencionarlo ya que habla del perdón y de perdonar. Hay personas que dicen, usted tiene que perdonar a Dios. Hermanos, usted busca en toda la Biblia y en toda la Biblia nunca aparece eso.
Dios no ha ofendido a nadie. Que alguien interprete que Dios lo ofendió, ya es cosa de él. Que no lo entienda, ya es cosa de la persona. Porque Dios es inescrutable. O sea, no se puede llegar a lo profundo de él. ¿Y cuán leve, dice Job, es el susurro que hemos oído acerca de él? Por lo tanto, no tenemos que perdonar a Dios. Dios no ha ofendido a nadie. Dios es santo, es justo. Otra cosa, ¿usted ha oído que uno tiene que perdonar? Y que cuando este versículo no le suena como al borrachito, ay, perdón. No le suena como eso, que a cada rato está pidiendo perdón. Jesús no se refiere a eso. Vea lo que Él está diciendo. Y ha escuchado usted, y si a usted se le solucionó ese problema, ya déjelo ahí, olvidando lo que queda atrás. Pero de ahora en adelante, vea lo que la Biblia dice. Hay personas, a veces nos ofenden a nosotros, y nosotros los ofendidos vamos y le pedimos perdón al agresor. Eso no es lo que la Biblia dice. Ahí dice que usted tiene que pedirle perdón al que te ofendió. Dice, repréndele. Usted tiene que decirle, mire, usted hizo mal conmigo. Usted no tiene que llegar y decir, perdone. ¿Cuándo? Usted no fue el que ofendió. Fue aquella persona la que le ofendió. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Repréndele. Dígale que eso no está bien. Y quizás cuando usted le dice que eso no está bien, usted se da cuenta que tal vez usted está más equivocado que la persona. A veces sucede eso. Pero si no, esa es la mejor forma de sacar la ira. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo debemos de perdonarle según este pasaje? Si se arrepiente. Si la persona se arrepiente, debemos de perdonarle. Y así hace Dios. Dios, ¿a quiénes perdona? A los que se arrepienten. Entonces, ¿cuál es el tema que estamos viendo aquí? ¿Cómo se perdona? ¿O cuál es la idea del perdón? ¿O de buscar que la persona se arrepienta y me pida perdón? Es la reconciliación. Así hace Dios. Os ruego, hermanos, reconciliados con Dios. Le dice Pablo a los corintios. Me imagino que suponía que algunos dentro de la iglesia realmente todavía no le conocían. Es como si Dios rogase por nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, Cristo lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Por lo tanto, la idea es que aquella persona se arrepienta. Si la persona se arrepiente, cambia. No va a seguir afectando a usted ni a nadie. ¿Ok? Y usted se ha liberado. Bueno, hermano, con eso usted me está diciendo que como hay una persona que me está ofendiendo constantemente, yo no le tengo que perdonar porque esa persona no se arrepiente ni me pide perdón. Si usted se queda en este pasaje nada más, entonces tendría razón. Pero la suma de tu palabra es verdad. Y Jesús por eso dice en Marcos capítulo 11, no lo vamos a buscar, y orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Sí, tenemos que perdonar a la persona, pero no tenemos que permitir que las personas nos agravien. ¿Ok? Tenemos que decirles, sí, a veces es mejor sufrir el agravio. De hecho, la Biblia nos manda, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. A veces perdemos, pero hermanos, tenemos que tener dignidad. Tenemos que enseñarle a la gente que tenemos límites, que Dios quiere que nosotros no nos dejemos de cosas malas. ¿Significa que tengo que ser agresor? Tampoco. No tengo que ser agresor. Pero si soy agresor, entonces yo soy el que tengo que buscar a la persona y decirle, he pecado, perdónenme. Yo afectaba cuando estaba en el seminario, cuando estaba en ese tiempo en que preparábamos pastores.
Yo afectaba, lamentablemente, a hermanos que estaban estudiando, preparándose para pastor. ¿Por qué los afectaba? ¿Saben? Por agradar a un hombre, para quedar bien con ese hombre. Y Dios me enseñó que eso no se hace. Y caí en una depresión de 3 años. Y un día yo vi a un pastor, a un hermano que ya era pastor. Lo vi en Avenida Segunda, por donde quedaba antes Gallito. Por ahí lo vi. Le dije, hermano, perdone, yo hice mal con usted. Y el hermano me perdonó. Ahora somos uña y carne. Yo sentí el alivio. Y después, delante de esa persona por la cual yo hacía eso, de poner en mal a la gente para quedar bien con esa persona, y estaban otros pastores, les confesé mi pecado. Les dije, la verdad es que yo a veces he puesto mal a otros pastores para quedar bien con esta persona, y reconozco que eso está mal. Les pido que me perdonen. Entonces, hermanos, vea lo que dice Jesús: mirad por ustedes mismos. O sea, para que no seamos tropiezo, miren por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Okay? La persona que está pidiendo perdón, se supone que se está arrepintiendo. ¿Ok? ¿Y qué si no se está arrepintiendo? Bueno, aquí no dice, si se arrepiente de corazón, perdónale. ¿Ok? Si él le dice, me arrepiento, perdóname, perdónenle. Pero aún así, si la persona no cambia de actitud, entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de perdonar. Dios se va a hacer cargo de esa persona. Pero hay personas con las cuales, hermanos, si las cosas no se arreglan, hay personas que tenemos que evitar. Yo sé que hay personas que no podemos evitar, pero hay personas con las cuales sí se puede evitar, como por ejemplo un compañero en el trabajo que siempre le está afectando, que siempre le está agrediendo. Hable con él, dígale, pero si él no cambia, entonces dígale a él, usted está haciendo mal conmigo. Entonces, y él no cambia, entonces apártese de él. Así que entonces la idea de perdonar es la reconciliación. De hecho, si el pecador no se arrepiente y muere sin haberse arrepentido, queda separado de Dios para siempre. ¿Okay? Entonces, la idea del perdón es la reconciliación. Pero si la otra parte no quiere, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. ¿Okay? Usted toma la decisión de perdonarle, Dios se va a hacer cargo de esa persona que no quiere cambiar. Claro, cuando los discípulos escucharon esto, entendiendo qué difícil no ser tropiezo por nuestra naturaleza carnal, qué difícil es estar perdonando a una persona que es como una piedra en el zapato. Entonces, por eso ellos dijeron, en el versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Necesitamos más fe. Aumentanos la fe. Le dice. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Dios nos puede dar más fe para no ser tropiezo. Nos puede dar más fe para perdonar, para tener el poder de perdonar. Sí se puede, sí se puede. No tenemos que quedarnos ahí estancados. Más bien, que la amargura, esa raíz salga, que como ese árbol que por fe se puede desarraigar y plantar en el mar, así salga la amargura de nuestro corazón por fe. Porque Dios me da el poder para perdonar. Porque yo le reconozco delante de Dios mis iras, mis enojos, mis amarguras, y le pido poder para cambiar, para perdonar. Entonces mi vida empieza a sanarse. Se empieza a sanar. Y si otros no cambian, será problema de ellos. Pero yo estoy feliz. Yo tengo paz. Hermanos, más servicio.
Otra cosa que si usted lo lee, nosotros vamos a pensar mal de Cristo. Pero ¿cómo? Ok, ¿quién tiene razón? ¿Usted o Cristo? ¿Yo o Cristo? Cristo tiene la razón. Pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, las cosas no son como nosotros entendemos, son como Dios dice. ¿Ok? Pero hay personas que dicen así: es que Dios tiene que, es que yo soy fiel a Dios y Dios tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Una persona decía: Dios tiene que darme un hijo varón. Hermanos, Dios no le debe nada a nadie. A nadie. Él es el Rey. Él es Dios. Y nosotros somos sus siervos. Y si no somos siervos de Él, somos siervos del pecado. Vea lo que dice ahí en Lucas capítulo 17, versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, y al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Esa pregunta que Jesús hace se responde con un no. Él mismo lo dice. No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos excelentes somos. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Ese de excelente lo hice a propósito, porque si usted y yo obedecemos a Dios, no debemos de esperar que Dios nos dé gracias. Ay, gracias, hijo mío. No. ¿Sabe cuál es nuestro título? Sería nuestro título: si somos obedientes, siervos inútiles. Cero orgullo. Él es el Rey. Nosotros somos sus siervos. Y aquí vemos este pasaje. Pero ¿cómo? ¿Pero qué amo tan malo? Porque si él viene cansadito de ahí, son como las 6 de la tarde, lleno de tierra a las manos y todo cansado y sudado, y él ahí de bonito se sienta y prepárame la comida primero, sírveme primero, y después ya cuando yo he comido y todo, ya usted puede comer. Y al final no le va a decir: gracias, gracias. No. Dios es el Rey. Él es el Rey. Él no es nuestro amo. Y Él no nos debe nada, ni a nosotros ni al mundo. Por eso nosotros, si estamos sirviendo a Dios y estamos tratando de hacer las cosas bien, tratemos de hacerlas mejor. Y cuando las hacemos muy bien, digamos: siervo inútil somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Más servicio, más gratitud. Lucas 17, del versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Seguramente ellos entendían, bueno, sí, creo que sí, que ellos no tenían que acercarse a la gente, por eso le hablaron de lejos. Ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Esa es la razón por que en Levítico decía que si un leproso se curaba, que fueran del sacerdote, hiciera unas cosas que la ley mandaba. La razón era que cuando los sacerdotes vieran leprosos que venían y eran sanados, ellos debían de entender que el Mesías había llegado. Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Imagínense qué impresionante
ir caminando todo lleno de llagas y de repente ver que quedan totalmente sanos. El poder de Cristo. Entonces, el versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Yo imagino haciendo un escándalo ese hombre. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! Y se viene donde Jesús y dice, y se postró el rostro en tierra a sus pies, puso la frente en el piso. ¿Qué dice Jesús? Dice, a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y cuántos han sido limpiados con la sangre de Cristo y no están aquí presentes para darle gracias a Dios? Ese día estos fueron limpiados de la lepra, pero nosotros fuimos limpiados de algo peor, de nuestros pecados con la sangre de Cristo. ¿Y cuántos están aquí para alabar a Dios, para darle gracias? ¿O cuántos están aquí pensando que le están haciendo un favor a Dios? Tengo que hacer esto porque tengo que hacer este favor a Dios. No, hermanos, estamos aquí para darle gloria a Él, porque Él es Dios, Él es Rey, y Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Y sigue diciendo Jesús, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El sanado, agradecido, fue salvo. Usted sabe que cuando una persona se empieza a quejar de Dios, como que se le empieza a cerrar las puertas. Si la persona no conoce a Cristo, se le empieza a cerrar las puertas para ser salvo. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. No le dieron gracias a Dios. Los impíos no le dieron gracias y su necio corazón fue entenebrecido. Mientras que una persona que no conoce a Cristo, si le da gracias a Dios de acuerdo a sus límites, le está abriendo una gran posibilidad de llegar a conocer a Cristo. Si una persona viene aquí a la iglesia y no conoce a Cristo, tiene una gran posibilidad de conocer a Cristo, de ser salvo. Y eso le pasó al samaritano. Aquellos 9 regozaron de la bendición de Cristo, la sanidad de la lepra. Él es bueno. Pero ¿qué esperaba Jesús de ellos? Que le dieran gracias. Amén. Que le dieran gloria a Dios. Y cuántas cosas buenas Dios hace en nuestro país, y Dios hace en nuestras vidas, y hace en nuestros familiares. Y las personas piensan, esto es lo normal. Ir con la familia a comer, tener un tiempo de alegría. Hermanos, esto no debemos darlo por sentado. Gracias a Dios. Tener dinero para pagar la casa. Gracias a Dios. Tener dinero para pagar la luz, para pagar el agua. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Dios no me debe nada. En su misericordia me provee. Hermanos, tenemos que ser más agradecidos. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Tenemos que dar gracias en todo y por todo. Ahora, tenemos que perder la vida. Voy a leer unos versículos. Y usted me va a decir, hermano, pero qué difícil ese pasaje. Y tenemos el Espíritu Santo y tenemos toda la Biblia. ¿Y cuántos años tenemos de conocer a Cristo? Montones de años. Esta gente no tenía el Espíritu Santo. Esta gente no tiene años de conocer a Cristo, aunque no lo conocieran en su corazón. Si acaso tenían unos cuantos años. Lo más que pudieran haber tenido, si depende de qué momento está aquí, son 3 años, tal vez menos. Y Jesús les dijo estas palabras. Y si a nosotros nos cuesta entenderlas, ¿cuánto no más esa gente? Pero por eso Jesús no dijo, no, mejor no les voy a decir esto, porque ellos no lo van a entender. Si no lo van a entender, el que lee, entienda. Y si no lo van a entender, es la palabra de Dios. Pero hermanos, Él es el Rey. Y Él debe reinar. Y vemos aquí, versículo 20.
Preguntado por los fariseos, ¿hasta cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué el reino de Dios estaba entre ellos? Porque entre ellos estaba el rey, que es Jesús. Él es el rey de reyes y señor de señores. Dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Y esto va a pasar en la tribulación. Gente va a decir, yo soy el Cristo, y la gente se va a ir detrás de ellos. Bueno, aún en este tiempo a veces hemos visto esto. Yo soy el Cristo, y la gente se va detrás de ellos. Y dice, versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Ustedes vieron la rayería, ¿verdad?, que hubo esta semana. Ahí hay un tragaluz en el patio de mi casa y se prendía todo el cuarto. Y yo le decía, Cristina, vea. No, porque es que estoy con los ojos cerrados. y yo me quedaba así y ¡pum!, otra vez se alumbraba todo. y Éfari se quedó que le sonaban los vidrios y se le prendía el cuarto. La venida de Cristo va a ser como un relámpago. Aquí no está hablando del arrebatamiento, está hablando de su segunda venida en gloria. Y sigue diciendo, está hablando de cuando el rey va a venir a reinar, valga la redundancia. Sigue diciendo, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Está hablando de su muerte. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así será la tribulación, como en los tiempos de Noé, cuando él construía el arca. Comían, bebían, se casaban y se daban casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Va a venir el fin en la tribulación. Va a venir el fin, el juicio de las naciones o el juicio a los ejércitos de las naciones. Al final. Así como en los tiempos de Noé, va a ser la segunda venida de Cristo en gloria cuando Él venga a reinar. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Está hablando de su segunda venida en gloria. ¿Que comer es malo, casarse es malo, beber es malo? No, pero todo eso lo hacían sin Dios. Estaban viviendo su propia vida, su propio reino, y no estaban viviendo el reino de Dios, no estaban viviendo con el rey conforme a la voluntad de Dios. Versículo 31. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Esto se parece mucho como cuando la abominación desoladora entra al lugar santísimo, al lugar santo, al lugar santísimo. El anticristo haciéndose pasar por Dios y los judíos no tienen que regresar, tienen que huir. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Volvió a ver atrás. Nosotros no tenemos que volver a ver atrás espiritualmente. No tenemos que pensar, voy a volver al mundo. No tenemos que pensar eso. Igual, si una mujer muy linda, muy hermosa pasa delante de nosotros, no tenemos que volver atrás a verla. Tenemos que perder nuestra vida. Que Cristo viva y no nosotros. Estamos muertos con Cristo. Estamos muertos al pecado. Por eso dice Cristo,
Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto no es el arrebatamiento. El que es tomado es el que se va con el juicio. El que es dejado es el que queda para el reino de Dios. O dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Igual, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. El dejado es el que en ese tiempo de la tribulación va a entrar al reino de Dios, al milenio que Cristo va a empezar. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Parece que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero para mí, lo que está hablando es del Armagedón. Cuando un ángel va a llamar a las aves del cielo, venid a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y de siervos y de libres y de animales. Apocalipsis capítulo 19. ¿Dónde? Donde estuviera el cuerpo muerto, allí también se juntarán las águilas. Al final de esta era, por así decirlo, bueno, esta era termina cuando Cristo venga y se lleve a la iglesia. Ese es el arrebatamiento. Entonces empiezan 7 años de tribulación. Al final de la tribulación es cuando va a suceder ese juicio contra los ejércitos del mundo. Apocalipsis 19. Y es cuando Jesús va a venir y va a reinar 1000 años aquí en la tierra. El rey. Entonces no va a haber tropiezo. Entonces las personas que van a estar fue porque se arrepintieron. Son personas perdonadoras. Son personas que sirven. Son personas que agradecen a Dios, que le dan gloria a Dios, que se hace la voluntad de Dios como en el cielo, también aquí en la tierra. Desde ahora debemos de acostumbrarnos a vivir como en el cielo, también en la tierra, y de eso debemos de pedirle a Dios. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Él es el Rey. Debe ser el Rey de nuestra vida hoy. No nos debe nada, todo se lo debemos a Él. Y debemos de venir alegres a la iglesia, hermanos. Gloria a Dios, estoy vivo. Pude venir a escuchar su palabra. Voy a orar. No le estoy haciendo un favor a Dios, pobrecito Dios. No. Vengo a adorarle, soy su siervo, y si hago todo lo que Él me dice, soy inútil. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te bendecimos y te alabamos porque tú eres el Rey, tú eres Dios, y de verdad, no hay cosa mejor que ser tus siervos. Y somos siervos tuyos por gracia. Porque tú, con la sangre de tu Hijo, nos has limpiado. No solo nos has perdonado, pero también nos has liberado, porque en la cruz crucificaste a nuestro viejo hombre. Y así nos liberaste del pecado y nos has hecho tus siervos por tu gracia. Ayúdanos a vivir como tus siervos, alabándote, glorificándote. Así con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Tal vez hay una persona que está hoy aquí y usted ha visto al Rey, a Jesús, por la fe. Él está aquí, Él le ama, Él quiere que usted se arrepienta, Él quiere que usted se reconcilie con Dios y que le pida a Cristo que venga a su vida. Él murió, fue sepultado y resucitó para darle vida eterna. Si usted no conoce al Señor Jesús y hoy usted quiere invocar su nombre, usted quiere venir a Dios a través de Cristo, arrepentido de todos sus pecados, levante su mano, me gustaría orar por usted. Habrá una persona en esta mañana. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos das y por tanta bendición. Sigue haciendo tu obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.